Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Hacia la Venezuela Ideal, como siempre con Orlando Viera Blanco, abogado, profesor universitario, columnista sobreviviente del diario El Universal, a lo mejor por decir ese sobreviviente, lo meto en Sobrevivimos. problemas. Este, pero con una diferencia, hoy nos hemos encontrado aquí en la ciudad de Madrid, El abogado del diablo. después de grabar un programa del abogado del diablo, entonces ahorita le toca a la Venezuela Ideal y hay varios temas que debemos tocar. El primero fue la intervención de Pence el día lunes Sí, ante la OEA, que fue una cuestión muy importante para Venezuela, la reacción de Mike Pompeo, que fue básicamente ratificar las palabras de Pence, y el 20 de mayo, el antes y el después del 20 de mayo, Orlando. el 20 de mayo. Que nos Bueno, vamos profesor, a la ver verdad que aquí me siento, cerquita. me siento un poco extraño porque normalmente en esto del exilio, de la diáspora, grabamos a dos tiempos, grabamos a dos sitios y grabamos incluso en horarios diferentes, ¿no? Bueno, tenemos ahora el chance de analizar la realidad venezolana al día de hoy desde estas latitudes, desde España, donde nos encontramos en este momento, y comencemos un poco con el análisis. A mí en lo personal me gustó, sí, el discurso de Pence, del vicepresidente norteamericano. Creo que no menos de 5 o 6 máximas quedaron sembradas en ese discurso. Maduro es un dictador. En Venezuela existe un Estado fallido y forajido. Tenemos que arreciar y presionar hasta que Maduro ceda y se vaya. Tenemos que ayudar a la comunidad venezolana por la tragedia humanitaria que está atravesando. Y número 5, y como dicen los americanos, no por último, menos importante, Estados Unidos está comprometido con continuar los procesos sancionatorios en contra de Venezuela. Agrega a esto para tu análisis la declaración de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU que pidió la renuncia de Maduro. Y agrego en el análisis que Almagro, minutos antes, ya no habla de Maduro como presidente, que esto puede ser una tendencia interesante en la continuidad de la agenda política internacional. Ya no reconocer a Maduro como presidente porque reconocen la decisión del TSJ en el exilio, del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que ha separado del cargo como medida cautelar al señor Maduro mientras se lleva a cabo el juicio, ¿no? Ahora, en otro sentido, no es que haya algo que no me guste, sino que me queda una suerte de sinsabor en el paladar, que es que, ¿qué pasa el día después? The day after. ¿Qué pasa después de toda esta, digamos, no le quiero tampoco denominar como, o demonizar, ¿sí?, como retórica, pero ¿qué pasa al día siguiente de estas declaraciones, de esta diplomacia de micrófono? Bueno, la hambruna sigue en el país, la desesperación sigue en el país, el síndrome de letargo continúa apoderándose de los venezolanos. Yo he estado aquí en España, amigos, les comento, vine entre otras cosas a reunirme con líderes del grupo de ciudadanos, con el diputado Fernando Maura. Vengo de conversar y estar en Barcelona con Javier Nart. Hay disposición plena para llevar a cabo denuncias y querellas en contra de capitales sucios. Hay disposición de España de continuar los procesos sancionatorios. Ya sé, José Vicente, profe, que usted no está muy contento y satisfecho con las decisiones del Parlamento Europeo, que considera de pronto baladís de cara a lo que vivimos en el país. Ya le doy la palabra. Y lo que uno se pregunta, ¿qué más puede suceder o tiene que suceder en Venezuela? ¿Cuántas muertes más? ¿Cuánta tragedia más? ¿Cuántas demostraciones más de que estamos en presencia de un Estado fallido, forajido, de un rock state, de un Estado paria? ¿Cuánto más hay que tratar de demostrar para que se active de una vez el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas y el deber de proteger la responsabilidad de restituir los principios republicanos y de intervenir legítimamente? Bueno, mira, hay que agregar una cuestión de contexto.
y es que el dictador supremo, el dictador que más lucía como el más maluco de todos los malucos y que era indómito, salvaje, que hacía lo que le daba la gana, Kim Jong-un de Corea del Sur, de Corea del Norte, perdón, acaba de acordar reunirse con Trump. Se reunió con Pompeo. Pompeo se trajo 3 prisioneros norteamericanos que estaban en Corea del Norte, sí. Lo cual da la sensación mundial de que la política exterior de Trump avanza, con el rejo en la mano, avanza, ¿no? El no seguir apadrinando la cuestión de Irán provocó que automáticamente los iraníes atacaran a Israel en represalia, acto estúpido porque acto seguido Israel le destruyó unas bases militares que tenían en Siria instaladas, ¿no? Correcto. Entonces estamos viendo una diplomacia mucho más dura en el sentido de poner el orden democrático. Cuando se habla de imponer democracia no se está hablando de injerencia, porque la democracia en el hemisferio occidental es un valor superlativo. Entonces, cuando no hay democracia en un país, a la intervención. Ese fue yo creo que el hilo conductor del discurso de Pence y del discurso de Almagro, cuando Almagro introduce a Pence en la reunión de la OEA, es que en Venezuela no hay democracia, y como no hay democracia, eso nos da a nosotros el derecho de tomar las medidas conducentes a recuperar la libertad y la democracia para el pueblo venezolano, y eso lo dijo varias veces. Sí. ¿Qué tiene que pasar? Yo creo que el gobierno norteamericano de alguna manera está extremando las medidas para ir cerrando el flujo de dinero al gobierno venezolano, que ya no encuentra por dónde meterse. El petro no ha dado pie con bola, cada vez vendemos menos petróleo. ConocoPhillips se está embargando, tristemente, y eso hay que decirlo y responsabilizar al chavismo de esto. ConocoPhillips se está embargando la mayoría de las instalaciones petroleras de Venezuela en el Caribe, con lo cual nos están dejando sin sitios donde guardar petróleo, sin sitios donde refinar petróleo. O sea, una verdadera tragedia desde el punto de vista petrolero. Y lo que sorprende es que esta gente de la oposición que se dedica a caerle a palo a la oposición, usted habla de los opositores de la oposición. De la oposición, sí. No vean en esto que yo estoy hablando un material para hacer programas contra lo que nos pasó con ConocoPhillips, lo que nos pasó contra Rusoro, se llama. Lo que nos está pasando es que el país nos están quitando a pedazos las compañías a los que supuestamente estos le hicieron expropiaciones por las cuales ahorita hay que pagar. Ese crimen que se cometió contra Venezuela, que se está traduciendo en una hambruna sin precedentes, que se está traduciendo en una cantidad de enfermedades que antes estaban erradicadas ahí en Venezuela, tiene que ser el objetivo de toda la oposición venezolana, para que de esa manera el pueblo entonces sienta que alguien se está ocupando de mí, porque el gobierno no lo está haciendo. En Venezuela no hay gobierno. En Venezuela está ahí una cofradía de delincuentes que tienen tomado el control del aparato del Estado, pero del resto no hay quien verdaderamente esté solucionando el problema de la electricidad, quien verdaderamente esté solucionando el problema del agua, quien verdaderamente esté solucionando el problema de la escasez. Entonces, tú tienes que agarrarte del discurso de lo que a la gente le importa, de lo que a la gente le afecta, y reclamárselo, indilgárselo al gobierno, tildarlo de incapaz, de incompetente, de pedirle la dimisión. En vez de mordernos la cola nosotros mismos, que somos colaboracionistas, traidores, etcétera, y pisar el peine. Cohabitadores y pisando el peine divisionista del gobierno. José Vicente, quería, aquí haciendo el rol un poco del abogado del diablo, comentarte cuando dices tú que todo esto tenemos que endilgarlo y señalarlo para que el pueblo sepa que esto está ocurriendo. Ahora, claro, uno diría también, pero es que siguen ocurriendo cosas muy graves.
sigue, habéis dicho en este momento, ocurriendo en el país una desgracia humana que lo que está provocando es un profundo éxodo y no termina de, digamos, de decantar una acción internacional como ciertamente en su momento la hubo en el caso de los Balcanes, como la hubo en Panamá, como la hubo en el caso de Ruanda y otros tantos, ¿no? Yo creo que parte de la reflexión nuestra debe ser entender que todo esto de la comunidad internacional se reactivará realmente cuando en Venezuela, lamentablemente, se removilice la población o lo que queda de ella. Me decías ahorita fuera de cámara que, bueno, a fin de cuentas hay 29 millones de venezolanos, de los cuales la gran mayoría no se va a poder ir. Con lo cual hay mucha tarea desde el punto de vista de movilización política que hay que relanzar. Claro, y además en Venezuela hay movilizaciones todos los días. Y protestas. Y hay protestas por la luz, hay protestas por el agua, hay protestas por cuántos asuntos Dios creó. Protestas hay. El asunto es cómo nosotros sacamos de esa protesta momento físico para impulsar una movilización. El otro día, muy recientemente, hubo una manifestación en todo el frente de Miraflores. Pero te quería comentar, entrando aquí en una dinámica rápidamente, pero la protesta tiene que tener alguna diferencia con la protesta que hemos vivido en 2014 y 2017. ¿Cuál sería esa diferencia según tu criterio? La diferencia tiene que ser... No podemos seguir siendo carne de cañón. No, en absoluto. Pero lo que sí tenemos que nosotros es buscar qué impediría que los venezolanos llenaran en un momento dado y con todo el frente, toda la avenida Urdaneta de gente, que vaya llegando graniadita, no tienen que llegar aquí estamos nosotros, Maduro, vete. ¿Cómo es posible que nadie diga de los desmanes de Cilia Flores? Que le acaban de cerrar 16 empresas en Panamá, que le metieron a los sobrinos presos por narcotraficantes. Bueno, que hay una investigación ahorita aquí en España en contra de, nuevamente, Darwick y con lo que significó el defalco de estos suministros de turbinas eléctricas. Exactamente. ¿No? Entonces, lo que hay que explicarle a la gente, tipo Jesucristo y el Evangelio, ¿no? Tener una cantidad de apóstoles en Venezuela que vayan y expliquen las verdaderas razones de por qué estamos así. Que la guerra económica es una estupidez que inventó la quincalla cubana. ¿Por qué? Bueno, porque a la quincalla cubana le funcionó todo el tiempo. Es decir, pero fíjate, la población cubana no ha crecido en 50 años. Claro, ha estado... Básicamente la misma, ¿no? Ese es un tema que quería yo compartir en estos minutos de la Venezuela Ideal aquí desde Madrid con ustedes, José Vicente, que es el siguiente. Hay un temor por la cubanización de Venezuela. Yo, en mi opinión personal, soy un resistido a creerlo por muchas razones, históricas, culturales, continentales, regionales. Incluso estamos en pleno siglo XXI, donde por el mismo hecho de la globalización y nuevamente, y también la globalización de la licitud, la globalización de la legalidad, o sea, tenemos que activar jurisdicciones internacionales que en momentos de ataque a poblaciones indefensas, nos olvidemos un poco de aquel karma, se ha convertido en un karma esto de la soberanía y de la no intervención. Bueno, no intervengo cuando. Pero ¿cuál soberanía? ¿Cuál soberanía? Me robaste la idea. ¿Cuál soberanía? ¿Cuál soberanía? Fíjate, ¿cuál institucionalidad? Lo primero que hay que explicar en Venezuela es que la soberanía reside única e indivisiblemente, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo número 5, en el pueblo. El pueblo es y si el pueblo necesita ser rescatado, es una petición soberana del pueblo: rescátennos, sáquennos de este marasmo, de este estado de miseria, de calamidad que estamos viviendo. Pero, y ya con esto estamos cerrando, no quería dejar tampoco en el aire, pero hay que entender, amigos, que la unidad interna, la política pura, la política con P mayúscula, del liderazgo realmente articulador, tiene que retomarse. Tiene que retomarse. Cuando uno ve que un Nicolás Ceausescu, que estaba prácticamente embriagado y sólido en el poder,
de pronto vio un volteo por desobediencia de las Fuerzas Armadas al reactivarse en aquella Rumanía de los años 80 toda una movilización ciudadana organizada, cuando uno ve el grupo Otpor allá en los Balcanes, que dio con una removilización en el marco de aquella guerra, de todo lo que fue las sociedades balcánicas para dar con Milosevic, cuando uno ve que en la historia esto ha resultado en desenlaces que han logrado el cambio de poder, no tenemos que ser nosotros la excepción, empeñados, por favor, insistamos, José Vicente, en el divisionismo entre nosotros mismos. Pero acuérdate de caracterizar algo. Y con esto cierras tú. A diferencia de estos dictadores que tú has nombrado, este que tenemos aquí, correcto, es una sucursal de la Internacional de la Droga, que ha hecho de Venezuela un mecanismo de distribución de droga para Norteamérica y Europa. Entonces, es un sitio bien cuidado. Pero no es solamente que los venezolanos soberanamente, el pueblo reclame rescate, no. Es que el impacto internacional también dice rescatémoslos porque esto nos está impactando también a nosotros. Palabras de Marco. Sí, señor. Un abrazo, amigos. Hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes.